Un esclavo negro busca escapar de la esclavitud en el siglo XIX. Al conseguirlo tendrá que huir hacia la libertad o perder la vida en manos de sus captores. Esto se convertirá en una odisea, ya que tendrá que pasar los complicados terrenos pantanosos de Luisiana. Basada en la historia de Peter Gordon, también conocido como Peter Azotado, un esclavo que pasó muchas penurias y al escapar llegó al campamento de la Unión, donde finalmente logró encontrar la libertad. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión hacia la libertad. La película comienza en el año 1863, donde conocemos un esclavo llamado Peter, quien trabaja en una plantación de algodón de Luisiana junto a su familia, que también están en su misma situación. En esos momentos vemos que Peter se está despidiendo de su esposa e hijos, rezándole a Dios para que le dé fortaleza a él y a los suyos, ya que tendrá que irse porque acaban de venderlo. Sus amos, al ver que demora mucho, deciden sacarlo a la fuerza porque el esclavo se resiste en dejar el lugar, pero al ver que amenazan a su esposa termina cediendo, mientras su familia llora su partida. Horas después, Peter llega a una nueva plantación donde la esclavitud está al límite. Además nota la excesiva explotación de sus nuevos patrones y percibe cómo ejecutan a los esclavos que no son tan útiles. En aquel lugar se está llevando a cabo la construcción de un puente y los esclavos son apurados para terminarlo lo más antes posible. Peter luego lleva un tronco pesado y al ver que su compañero está en problemas decide ayudarlo. El capataz apunta a Peter con su arma advirtiéndole que no lo vuelva a hacer. En ese momento han capturado uno de los esclavos llamado Thomas, que había intentado escapar de la plantación, y para sorpresa de Peter fue capturado por otro negro, que dadas sus altas habilidades de caza ahora trabaja para Jim Fassel, un experto cazador de hombres. En la primera noche dentro de la nueva plantación, Peter escucha llorar a Thomas, y le dice que se quede tranquilo y que confíe en Dios. El hombre solo le contesta que Dios no existe. Peter no discute y le responde que no importa si cree o no en Dios, él rezará por todos por igual. A la mañana siguiente, mientras los esclavos hacen sus labores diarias, Peter escucha la conversación de sus patrones y el miedo que sienten tras la declaración de Lincoln, donde el presidente menciona que todos los esclavos deberían ser libres. Con este mensaje en su cabeza, Peter decide encarar a sus patrones para defender a un esclavo que será golpeado. Por este acto el hombre es sancionado por Jim Fassel, quien ya lo había estado observando. Luego del castigo, Peter decide hablar con sus compañeros sobre la declaración de Lincoln y les pide que se unan a él para poder manifestarse y así escapar de las garras de sus opresores. Varios de los esclavos rechazan la idea por el miedo a que los castiguen, pero un grupo reducido decide unirse a Peter. Horas después, uno de los esclavos ancianos pierde la vida, y como nadie quería hacerse cargo, ordenan que Peter lo eche a la fosa. El esclavo aprovecha en poner en marcha su plan, y sin pensarlo tanto se rebela contra sus opresores. Mientras se enfrentan los hombres, varios esclavos logran escapar, pero Jim Fassel sale rápidamente para cazarlos a todos de nuevo. Tras una larga carrera con rumbo a la libertad, los esclavos cruzan el río para poder alejarse más de Fassel. El esclavo Thomas, al ver que está infestado de cocodrilos, decide quedarse en la orilla. Jim aparece y le dice que no lo matará si confiesa el paradero de sus compañeros. Thomas le cree y le indica que se dirigen hacia las tropas de Lincoln. Después de tener esa información, Fassel acaba con su vida. Horas después, Peter decide que es mejor separarse para así despistar a Fassel. El grupo acepta esa decisión y cada uno toma su camino rumbo al mismo objetivo. El esclavo se da cuenta que una de las balas rozó su pierna, y para no dejar rastro decide cubrírsela con una sábana que encuentra en el camino. Una de las niñas blancas de una propiedad cercana descubre a Peter y toca la campana, alertando a Fassel para que dé con el paradero del esclavo. Peter llega a un pantano y los cazadores logran seguirle el rastro, ya que los perros de Fassel lograron captar su olor. Jim, al ver que el pantano está lleno de cocodrilos, decide dejar de buscar a Peter por el momento, sin darse cuenta que el esclavo estuvo todo el tiempo escondido debajo del pantano, aguantando hasta la respiración hasta más no poder. Cuando Peter por fin sale a tomar aire, uno de los cocodrilos lo ataca. Tras un encuentro a muerte, el esclavo sale victorioso pero también lastimado. Momentos después, Fassel y sus cazadores encuentran un cocodrilo muerto, el mismo que había atacado a Peter. El hombre ordena que abran el cuerpo para ver si encuentra adentro al esclavo que buscaba, y al no encontrar nada decide retomar su búsqueda.
A la mañana siguiente, Peter encuentra una especie de refugio, el cual utiliza para saciar su sed y descansar un poco. Además se da cuenta que su herida sigue sangrando, por lo que está facilitando el rastro a los perros de Fuzzle. Para evitar que eso continúe, toma la decisión de cauterizar su herida, y así despreocuparse de ese problema. Luego encuentra un bote y logra escapar de su refugio. Por otro lado, el antiguo dueño de su primera plantación ha sido notificado de la rebelión de Peter, por lo que decide fastidiarlo vendiendo a su esposa y separándola de toda su familia. Para sabotear los planes del patrón y no ser vendida, la esposa de Peter decide sacrificar su mano en una máquina de algodón, y así su comprador pierde el interés en ella. Mientras tanto, Peter se reencuentra con uno de los esclavos de la plantación, y este le recrimina que haya llegado hasta ahí porque ahora traerá a los perros. Peter le aconseja que se bañe en cebolla para así despistarlos, pero este no le hace caso y es atrapado por los cazadores de Fuzzle, quienes no lo perdonan y terminan liquidándolo. Una vez más, Peter logra salvarse de la muerte. Después de esperar a que se vayan los cazadores, Peter sale de su escondite y llega a una plantación donde descubre que todo está destrozado y en llamas. Rápidamente aprovecha en alimentarse un poco y luego descubre una niña al borde de la muerte. El hombre intenta hacerla sentir bien, pero es descubierto por un esclavo, y mientras el cazador le ordena alejarse y Peter insiste en acompañarla, la niña deja de respirar. Peter, al darse cuenta, se levanta y golpea gravemente al hombre. El cazador negro luego aparece y el esclavo, al verlo, termina liquidándolo. Fuzzle, al escuchar disparos, aparece con un perro y empieza a perseguirlo. Peter se defiende acabando con el animal y logra escapar del lugar. Horas después empieza a oír el sonido de los cañones de las tropas de Lincoln, pero cuando está a punto de alcanzarlos para ser libre, Fuzzle lo intercepta y lo termina reduciendo hasta que llegan los hombres de Lincoln y de un disparo lo liquidan salvando la vida de Peter. Y cuando llegan, el hombre descubre que son negros como él. Horas después, el hombre despierta en un campamento de esclavos, pero totalmente distinto al que está acostumbrado, ya que aquí son atendidos con amabilidad, tienen comida y hasta incluso pueden divertirse sin ser molestados. Peter quiere ir en busca de su familia, pero una de las enfermeras le aconseja que guarde reposo y que luego pase a registrarse. Es aquí donde Peter se da cuenta que todo no es fácil como lo esperaba, ya que descubre que los esclavos no son libres de todo, porque aún se están dando rebeliones por parte de la gente blanca. Mientras la firma de Lincoln no se dé de manera oficial, los esclavos tendrán que pelear. En ese momento a Peter se le da a escoger, si prefiere quedarse ayudando en la cosecha o ir a pelear por sus derechos. Peter decide ir a la guerra ya que escogió luchar. En el camino conoce al capitán Kalyu, quien le da su confianza a la primera. Además, un grupo de fotógrafos deciden capturar su espalda, para más adelante enseñar cómo es que se manifestó la esclavitud en esas épocas. Peter, ya con su uniforme, llamado por el general Dway, que le consulta si vio tropas enemigas en el camino, aun sabiendo que Peter venía de muy lejos. El hombre contesta que sí y el general decide hacerse de más armamento. Horas después, Peter ya se encuentra en la zona de combate, y tanto él como los antiguos esclavos desatan toda su ira contra los opresores. Peter queda muy mal herido tras percibir muy de cerca una fuerte explosión, pero a pesar de eso logra ponerse de pie y observa a sus compañeros caer, ya que están recibiendo el ataque de cañones, por lo que cambia de dirección y decide apuntar a los que manejan la artillería. Los antiguos esclavos logran salir victoriosos de la batalla, y Peter con su cuartel llegan a su antigua plantación, para luego empezar a apresar a todos los blancos que quieren seguir al mando de la opresión. El capitán Layo, el antiguo dueño de Peter, es ejecutado en ese mismo momento. El nuevo general encargado da la señal que ahora todos son libres, y el grito ensordecedor de alegría y emoción es inconfundible. El pueblo completo empieza a celebrar por su libertad, mientras Peter busca a su familia y finalmente logra dar con ellos. El abrazo final termina siendo una escena de inigualable sufrimiento, algarabía y rabia resuelta. La imagen icónica de Peter terminó dando la vuelta al mundo, convirtiéndole en un grito de protesta contra la esclavitud. En 1863, Abraham Lincoln promulgó y declaró que todos los esclavos eran libres. Esto hizo que más de 400.000 personas negras consigan su libertad. Ya en 1865, casi 4 millones de esclavos ya eran oficialmente libres en Estados Unidos, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Peter buscaba la libertad y a pesar que no fue nada fácil, logró conseguirla, a comparación de sus compañeros que no tenían fe y sucumbieron en el camino, demostrando que nada es imposible, tan solo tener convicción y creer en Dios. Por otro lado, nos muestra la realidad que vivieron las personas de color en esa época, muchas vidas perdidas por culpa de personas que se creían superiores a otras. Una película que a pesar que es conmovedora no nos cuenta toda la verdad, ya que la mencionada libertad tenía muchos límites hacia la gente de color. Aún así pesa por la buena actuación de Will Smith, con escenas muy realistas que retratan casi fielmente lo que se vivió en esa época. Una película muy recomendada.